Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy quiero empezar con una pregunta. ¿No te da asco tener que hacer todo esto solo por conseguir una chica? ¿Realmente crees que merece la pena todo este esfuerzo, tener que aprender tanto y cultivar tu valor de mercado, etcétera, 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 solo por validación de una mujer? ¡Guau! ¿Qué está pasando aquí, Dani? ¿Qué te pasa? Está raro hoy. Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y Red Pill más completo de habla hispana. Vale, esa pregunta, la que te he hecho al principio, de no te da asco tener que hacer todo esto, esa pregunta se la hice yo a mi amigo el Natural hace ya de eso a lo mejor unos 4 o 5 años. Lo recuerdo perfectamente. Yo estaba aprendiendo todo esto, yo no tenía ni idea de lo que era el MGTOW, de lo que era Red Pill, solamente había leído Seducción, había leído todos los libros de Mario Luna, había leído el Mystery Method y estaba viéndome programas de RSD, estaba dentro de un círculo interno de Real Social Dynamics, de este grupo, no vivía en España y estaba aprendiendo a seducir. Estaba en el modo Aven, por así decirlo. Pero llegó un punto cuando yo empecé a ver todo esto, yo empecé a entender la escalada, tuve un punto de inflexión donde lo recuerdo muy claramente, habíamos terminado de cenar, yo mientras cenaba con este amigo que decía, estábamos viendo un programa de RSD precisamente, lo veíamos siempre que comíamos y bueno, pues lo veíamos tanto al mediodía como en la cena, que cenábamos y comíamos juntos y lo veíamos mientras. Y terminé de cenar, recogí el plato, fui a la cocina, lo solté y cuando volví, él estaba sentado y le dije, tío, ¿no te da asco tener que hacer todo esto por una tía? Realmente así, esa pregunta me la hice. Pero ¿por qué me hice yo esa pregunta? Y repito, yo no tenía ni idea de lo que era el MGTOW. Afortunadamente, quizá. Porque si en ese momento donde yo estoy a ese nivel bajo me llega alguien y me presenta lo del MGTOW y empiezo a escuchar ese tipo de mensaje, lo más probable es que hoy no estuviera escuchando esto. Y si estuviera escuchándolo sería otro tipo de mensaje. Precisamente por eso estoy haciendo este episodio, por la gente que se encuentre en ese punto y porque he recibido mensajes de vosotros respecto a esto. He recibido varios mensajes preguntándome sobre qué opino del MGTOW y he recibido un mensaje concretamente en Instagram que te voy a leer ahora mismo. Este chico me dice, te quería preguntar algo que no tiene que ver con seducción, sino con asumir una verdad. ¿Cómo uno puede superar la realidad de que las mujeres te van a querer por tu valor y no por tu esencia? Es que soy muy sensible y eso como que me limita a alcanzar mis metas. Ese fue el mensaje que me mandó este chico y luego más adelante tuve una sesión de auditoría de un perfil con otro chico, con otro compañero, y me dijo, lo primero que, porque claro, le pregunté, oye, ¿cómo encontraste mi proyecto? ¿Cómo llegaste a mí y tal? Y me dijo, pues Dani, la primera vez que escuché tus podcasts me tiré 3 días roto. Y le dije, ¿cómo que roto? Dice, sí, me tiré unos días que era como que tenía que asumir todo eso y me parecía pues duro de asumir. Y me recordó tanto el mensaje del chico que he leído de Instagram como este mensaje. Me recordó a esos inicios cuando yo le dije a mi amigo el Natural, tío, ¿no te da asco tener que hacer todo esto? Y lo que tenéis que entender es que por ese momento que yo pasé, por ese momento que estos compañeros han pasado, vais a pasar, si no habéis pasado ya, todos vosotros. Porque ese es un momento de desesperanza que además cuando aprendes esto de Red Pill, cuando empiezas, más que Red Pill, cuando empiezas a interiorizar, o más que a interiorizar incluso, cuando empiezas a escuchar la realidad del mundo, la realidad del mercado sexual, lo más probable es que pases por unas fases de duelo. Sí, ya sabéis, eso de primero negarlo, luego cabrearte, luego desesperanzarte, luego al final aceptarlo, ¿no? Pero hasta que lo aceptes, pasas por una de esas fases. Y la fase más peligrosa es la fase de desesperanza. Porque llega esa, y no es la misma fase que la de ira, por cierto. Porque también pasáis por un momento de ira y de pensar que las mujeres son lo peor
Y eso es un problema, porque las mujeres no son lo peor. Y porque este proyecto no existe para que odies a las mujeres, existe para que no las odies por lo que ellas no pueden ser. Pero en cualquier caso tú vas a pasar por ese momento, igual que pasé yo, igual que pasamos todos, porque es natural. Y más tarde pasarás por esta desesperanza de decir, vale, ¿y cómo asumo esto? Porque realmente no estoy preparado para asumir que solo me van a querer por mi valor y no por, como decía no por tu esencia. Es que me parece además un mensaje brutal, porque sumariza muy bien esa sensación que tenemos en ese momento. Entonces, vale, tenéis que entender que Red Pill se llama Red Pill por la película de Matrix. Si no habéis visto la película de Matrix, vedla. Tenéis que verla porque vais a entender esto. Y si no, os cuento un poco. La película de Matrix consiste en que, o digamos parte de la premisa en la que la gente humana vive en una simulación, pero no sabe que vive en una simulación. Entonces, para descubrirlo, para despertar de esa simulación, tiene que hacer una serie de cosas y una de ellas es tomar la píldora roja, tomar el Red Pill. O la píldora azul, que lo que hace es que te devuelve a esa simulación y hace como pues que sigas viviendo engañado. Pero claro, no todo es tan fácil como tomarse una píldora, porque tú te tomas Neo, el protagonista de Matrix, se toma la píldora roja y pasa por un suplicio hasta que se desconecta, hasta que lo desenchufan de la simulación. Lo pasa, y además se ve físicamente, digamos que tratan de hacerte la metáfora, ¿no? de lo mal que se pasa al despertar, y es así. Y por eso vosotros pasáis por este momento, porque estáis despertando, igual que despertó Neo. Por eso se llama esto la Red Pill. Sin embargo, te pregunto, ¿cuál es la solución? Porque esto es lo que difiere, y aquí es donde voy a dar mi opinión sobre el MGTOW. MGTOW, Men Going Their Own Way, ya sabéis, los hombres que toman su propio camino, porque el MGTOW es un movimiento que precisamente para en ese punto de desesperanza, y es ahí donde se queda ese movimiento. Porque, a ver, tenéis que entender que, primero, yo no tengo nada en contra del MGTOW. De hecho, conozco gente que es MGTOW, hombres MGTOW, he hablado con ellos, sé que muchos escuchan mi proyecto, sé que muchos me comentan, ya sea en YouTube o me hacen comentarios a mi Instagram, y yo hablo con ellos y realmente no tengo nada en contra de los MGTOW, de hecho me parecen respetables, es decir, me parecen pues personas que han tomado una decisión que a lo mejor no es la misma decisión que he tomado yo, pero como movimiento el MGTOW tiene la misma base teórica que el Red Pill. Es decir, ¿qué es hipergamia? ¿Qué es el valor de mercado sexual? ¿Qué es la viuda alfa? ¿Qué es los distintos conceptos del amor? ¿Qué son, no sé, todo lo que sea de Red Pill tienen lo mismo? Es decir, MGTOW parte de la misma base que Red Pill. El problema, o más que el problema, la diferencia están en la solución que proponen. Que por cierto, que partan de la misma base y que el MGTOW tenga la misma teoría que Red Pill no quiere decir que todos los que tengan un canal o un podcast o un programa donde expliquen estas cosas lo estén haciendo con rigor. Porque yo sé que hay muchas cosas, hay mucho ruido por ahí y se explican ciertas cosas que no son exactamente lo que realmente son, ¿vale? Lo digo porque yo trato de ser muy riguroso, yo siempre intento, si puedo, enlazar algún estudio que corrobore lo que yo estoy diciendo para que veáis que esto es cierto, pero hay mucha gente que habla pues dando en plan su opinión y realmente a veces la opinión no es tan precisa como la realidad. Pero en cualquier caso yo quiero que te tomes este episodio. Cuando yo hablo de MGTOW no hablo de una persona concreta que dé su opinión. Estoy hablando del movimiento en general y de su base teórica. Y su base teórica es la misma que la del Red Pill. Digamos que es como que los dos partimos de donde mismo. Pero aquí viene la diferencia, que es lo que decía. La diferencia está en que el MGTOW te dice, ¿la solución cuál es? La solución es que te olvides. La solución es que pases de las mujeres, porque no merece la pena. Y porque si te ves envuelto en interacciones o en relaciones con mujeres, corres el riesgo de que te denuncien, de que te acusen de cosas falsas y de poner en peligro tu vida. Entonces lo mejor es que pases de ellas, que tomes tu propio camino y que nunca más te plantees ni te calientes la cabeza con actuar por ellas ni para ellas, porque el premio, el objetivo, lo que recibe al final, no merece la pena. Sin embargo, el Red Pill lo que te dice es lo siguiente. La base teórica es esta, así es como funcionamos desde un punto de vista evolutivo, y ahora
lo mejor es que aproveches esto que sabes y lo pongas en práctica de forma que maximices tu situación y tu resultado. Esa es la única diferencia. Ahora bien, por supuesto, para ponerlo en práctica y maximizar tu situación y tu resultado, tienes que trabajar. Pero haciendo esto será la forma en la que mejor te puedas manejar por este mercado sexual sin que tengas problemas. Porque en todo momento sabes con quién te enfrentas, entre comillas, en todo momento sabes los riesgos que tiene y los minimizas, y en todo momento tú juegas desde una perspectiva donde las chicas con las que interactúas tienen deseo genuino, que se llama, en ti. De forma que no te van a acusar de nada falso, porque las mujeres no te van a decir. Una mujer no está pensando, voy a ver cómo le jodo la vida a este hombre. No va a hacer eso. ¿Habrá quien lo haga? Sí, pero igual que hay hombres que se le va la pinza y matan a gente. Pero esa gente que hace ese tipo de cosas hay algo mal en su cabeza. Pero por lo general no se levantan pensando en esto. Entonces, si tú a eso le sumas que tú entiendes cómo funciona el mercado, que tú entiendes cómo funciona tu valor, el valor de ella y la dinámica que se está dando, tú vas a poder filtrar mucho mejor la chica que merece la pena de la que no merece la pena, porque te aseguro que sí que hay algunas que merecen la pena. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la solución que tú prefieres? Porque como te digo, yo no tengo nada en contra de los MGTOW. Me parece una decisión personal y que cada uno puede tomar la que le dé la gana. Entonces, si tú piensas que la solución es quedarte aquí y decir, mira, yo prefiero no calentarme la cabeza, prefiero no poner esto en práctica ni tener que trabajar tanto en mi valor y prefiero retirarme de aquí y quedarme pues en mi vida, en mi propio camino. Vale, me parece genial. Si esa es tu decisión, adelante, hazlo. Sin embargo, yo personalmente tomo otra decisión. Yo personalmente lo que elijo es decir, vale, ok, voy a entender esto y voy a tratar de optimizarlo de forma que le pueda sacar todo el beneficio posible, porque voy a empezar a actuar inteligentemente, voy a empezar a actuar sabiendo que lo que estoy haciendo y repercute y sabiendo el por qué lo que estoy haciendo funciona, etcétera, etcétera. Esa es mi forma. Esa es la forma del Red Pill. Entonces ahora yo te pregunto, ¿qué eliges? ¿Prefieres quedarte aquí? ¿Decir que todo no merece, o sea, que nada merece la pena y perderte? ¿O prefieres poner esto en práctica y tener una voz y un voto en este mercado sexual? Esa es la única diferencia. Ahora bien, sí que te voy a decir una cosa, porque esa decisión que tú vas a tener que tomar puede que no sea tan fácil de tomar. De hecho, yo mismo me vi obligado a tener que tomar esa decisión hace tiempo, y creo que a lo mejor si yo hubiera oído algo del MGTOW, puede que a lo mejor me hubiera dejado llevar por esa visión y me hubiera dejado, o sea, me hubiera rendido, entre comillas, ahí. De decir, tío, no merece la pena. Entonces yo lo que quiero es analizarte el por qué yo llegué a esa conclusión, o mejor dicho, por qué yo le hice esa pregunta al natural de decirle, oye, ¿tú crees que esto merece la pena? Yo lo hice porque estaba leyendo lo de la escalada, bueno, ya sabía lo de la escalada y yo me daba cuenta, de hecho lo que más me chocaba era que, o sea, yo no puedo tener una conversación normal, bueno, lo que yo consideraba normal, ¿no? Yo no puedo tener una conversación normal con ella y ¿por qué le tengo que lanzar un nega? ¿Y por qué me tengo que descualificar si no me apetece? Y joder, es que si no hago esto no creo atracción, tío, vaya coñazo y vaya tontería. Eso es lo que a mí me chocaba, el tener que y el no poder tener, en mis términos, una conversación normal. Porque para mí normal era lo que me han enseñado desde siempre, como era una conversación, o como se supone que tienes que hablar de esta manera, y realmente, hasta que yo no aprendí que había otra manera, pues no vi una opción distinta. Y el primer pronto donde se te confronta tu sistema de creencias y tu forma de hacer las cosas con otro sistema completamente distinto, es donde te ponen a prueba, que es donde te saltan estas dudas. Y bueno, yo, a diferencia de vosotros, yo no tenía un episodio de podcast de una media hora que dure esto, no lo sé, y yo lo que tuve fue al natural y le pregunté, y os voy a decir lo que me respondió. Se me quedó mirando y me dijo, no sé, es que las cosas son así. Ya está, esa fue su respuesta, ¿vale? Ese fue su podcast de 20 minutos donde yo me quedé muchísimo más tranquilo, como podéis comprobar. Pero realmente es eso.
Es que las cosas son así. Es que la vida es así. Es que el mercado es así. Es que los seres humanos funcionamos así. Eso es como si tú me dices, tío, ¿no te parece un coñazo que el cielo sea azul y haya nubes? Y yo te digo, bueno, un coñazo o no, es decir, el cielo es que es azul, ¿qué hacemos? Por eso, yo desde el minuto 1 donde empecé a compartir información con vosotros por Instagram, una de las cosas que dije y repetí fue, siempre que ponía una publicación un poco controvertida, hacía una llamada y en la descripción ponía, oye, no tienes que ver esto desde un punto de vista de juicios de valor, de bueno, malo, justo o injusto. Es decir, cuando hablamos de comportamiento femenino, de comportamiento masculino, cuando hablamos de este comportamiento evolutivo, tanto de un hombre como una mujer, de estas dinámicas sociales, cuando hablamos de eso, no podemos mezclar juicios de valor aquí. No podemos dar nuestra opinión moral, ética, o si nos parece bueno, malo, justo o injusto, porque no cabe. Porque estamos hablando de comportamiento humano. Y no cabe. Lo justo o injusto son etiquetas que nacen después de que el comportamiento humano tenga lugar. El comportamiento humano, el comportamiento animal, que a fin de cuentas somos animales, es de una forma y nadie se plantea justicia o injusticia porque debe de ser así para que perpetúe la especie. Ahora somos nosotros, con esta mente que tenemos ya, con varias capas, con este neocórtex, con emociones, con lo que tú quieras, donde decimos, no me parece correcto, me gustaría que fuera de la otra forma. Y ahora yo te digo, sí, te gustará lo que te dé la gana que te guste y me parece respetable. Pero las cosas son como son. Realmente, cuando yo hacía esas llamadas en las descripciones de las publicaciones, lo que te venía a decir es lo mismo que me decía mi amigo el natural, pero un poco más elaborado. Es decir, es que las cosas son así. Por eso lo mejor que puedes hacer es aceptarlo. Y ahora la pregunta, que es lo que me hacía el chico este, ¿no? ¿Cómo lo acepto? Dejando que el tiempo actúe. Dejando que el tiempo actúe y dejando que te cale y que te interiorice esta nueva habilidad, esta nueva forma de ver las cosas. Cuando yo me hice esa pregunta que os comentaba al principio del episodio, la decisión que tomé fue, bueno, pues vale, por lo menos, mira, dejo de calentarme la cabeza y por lo menos pues trato de seducir y de llevarme a la chica. Y ya está, vale, y me conformo con eso. Y a fuerza de seguir practicando y de seguir practicando y de seguir, me di cuenta de que no es que te acabes acostumbrando, es que acabas disfrutando del proceso y acabas aprendiendo y aceptando. La palabra es aceptar. Acabas aceptando que las cosas son así e incluso dar las gracias por saber esto y dar las gracias de poder entender lo que muchísima gente no entiende y lo que millones de hombres están pasando su vida, de verdad, se complican la vida de una forma brutal, se ponen en situaciones que casi que se echan a perder el resto de su vida y mueren sin saber esto. Sin embargo, tú, yo, los que estéis aquí escuchándome conmigo, sabéis esto. Entonces, nada de sentirse mal. Acepta que eso es así. Es como si desde pequeño te han metido en la cabeza que el cielo es verde y ahora llego yo y te digo, oye, pero fíjate, míralo desde esta perspectiva, a que no es verde. Y de repente te pones las manos en la cabeza. Dios, no es verde, tienes razón. ¿No te da asco que no sea verde? Y yo te digo, tío, ¿por qué no miras el cielo que no es verde y tratas de disfrutar que es azul? Y entonces a lo mejor te queda un rato mirándolo y dices, vale, no es verde como me han dicho, pero realmente este color nuevo, que nunca lo había visto así, tiene su encanto. Es decir, el azul es bonito. Y bueno, no es verde, pero bueno, mola, el azul mola. Y si espero un momento y lo veo cuando atardece, se pone como medio amarillento. Y si por la mañana parece un poco rojizo, y oye, pues la verdad es que me gusta que sea así. Pero ¿qué ha pasado desde que me dices que asco que no es verde hasta que lo entiendes? Espero que estés entendiendo mi metáfora. Lo que ha pasado es que ha empezado a verlo y en vez de confrontarlo, de decir, no quiero que sea de este color, ha empezado a decir, bueno, vale, imagínate que tiene que ser de este color porque tiene que ser. ¿Qué otra opción tengo? Voy a aprender a verlo de esta forma y a tratar de ver porque tendrá su lado positivo. Y cuando pasa un tiempo y sobre todo cuando sigues practicando, sigues interactuando y empiezas a ver todo, porque claro, tienes que ver el cielo, este nuevo color que tiene el cielo desde todas las perspectivas. Y tienes que empezar a entender y decir, oye, vale, es que realmente el azul, y entiendo por qué es azul, y veo
este otro color. Y ya digo, espero que entiendan mi metáfora, ¿no? Y entonces eso, necesitas ese tiempo hasta que lo aceptas. Pero eso es tiempo, perspectiva y seguir interiorizando estos conceptos. Vale, ¿y qué hay más allá? Es decir, ¿qué hay una vez que lo aceptas? ¿Qué ocurre? Una vez que lo aceptas pasa una cosa curiosa, es que esta mentalidad te sirve para todo en la vida. Porque tú te das cuenta de que en la vida tú vas a interactuar con personas. Además de con mujeres, con personas. Y las personas actuamos en base a comportamientos humanos, evolutivos. Comportamiento básicamente animal en algunos casos, ¿no? Entonces te das cuenta de que con esta mentalidad no te cabreas porque, joder, es que vaya, lo que me ha hecho este hombre o lo que me ha hecho aquel o lo que me ha dicho esta chica me ha sentado mal porque bla, bla. No, porque entiendes que somos humanos, que somos animales realmente y que nos mueven ciertas cosas y que las dinámicas que ocurren en el mundo tienen esta explicación y lo aceptas. Y de nuevo, no solo lo aceptas, sino que le agradeces saberlo porque llevas una vida mucho más fácil. Quizás no una vida tan sensible o tan emocional o tan romántica como la llevarías si no supiera esto. Seguramente no. Es decir, ese romanticismo lo pierdes, ¿no? Porque empiezas a ver las cosas como son, realmente. Sin embargo, vives con esa facilidad y esa tranquilidad. Y ya digo, lo he dicho de forma que parece todo muy bonito y muy genial, pero necesitas tiempo. Y vas a pasar por un momento que ese despertar de Neo en la película de Matrix no fue nada fácil, por mucho que Morfeo le dijera que iba a estar genial y que después iba a empezar a ver las cosas bien. Por mucho que le dijera eso, él tuvo que pasar su propio dilema, ¿no? Al despertar, y ese es el dilema que tendrás que pasar tú. Yo te puedo decir, bueno, mi opinión respecto a esto, lo que he vivido respecto a esto y las dos alternativas que tienes. En última instancia eres tú el que elige y eres tú el que tiene que pasar por ese camino igual que lo pasé yo. Pero por supuesto la diferencia está en que a mí nadie me dijo lo que yo te estoy diciendo. Yo solo tuve al natural diciéndome, bueno, ¿y qué quieres? Si es que esto es así, ¿no? Y en tu caso pues tienes esto. Tienes alguien que te está diciendo, oye, que te entiendo, que yo he pasado por ahí, pero que mira lo que ocurre si sigues caminando. Porque vives una vida de verdad mucho más tranquila en este aspecto y realmente te despreocupas mucho más. Porque la mayoría de vosotros, la mayoría de los que no saben esto, acaban tomando decisiones en base a una mujer que influye y repercute completamente en su vida. Y están tomando decisiones en base a una mujer y en base a unas creencias que tienen sobre ella que no son la realidad. En base a unos romanticismos y a unas ideas que tienen en la mente que no se corresponden con lo que luego realmente ocurre. Entonces, cuando pasan unos años más adelante en el camino y descubren que ellas han actuado de cierta forma, o incluso a lo mejor ellas se van porque deciden hacerlo así, y entonces tú te quedas diciendo, pero ¿y yo todo lo que he hecho y no es justo, y no es justo, y no es justo? Y yo te diría, oye, es que ella no te pidió ningún... Bueno, a ver si te lo va a pedir, pero nadie te ha obligado a que tú tomes esas decisiones. Mucho mejor habría sido que tú hubieras tomado tus propias decisiones y que ella fuera la que te hubiera acompañado a ti en ese camino. En otras palabras, que ella fuera el complemento en tu vida y no el centro de tu vida. ¿No pensarías que es mucho mejor eso? Tener al lado a una persona que sabes cómo te va a querer y sabes lo que la motiva, igual que sabes lo que te motiva a ti. Pero aceptas que eso sea así, aceptas que hay una complementariedad, quieras que no, entre nosotros, y simplemente no te vas a llevar ningún tipo de sorpresa porque siempre vas a actuar de forma que te beneficie a ti primero, porque el centro de tu vida eres tú mismo y el resto de personas son una invitada con las que no tendrás ningún problema en compartir parte de tu camino o el camino hasta donde nos lleve, pero simplemente eso. Y por supuesto entender que no es que sea mala o que sea buena o que sea... Ya te digo, estos adjetivos no caben aquí. Si no fuera... Tú piensa esto. Si ella no fuera así, si ellas no fueran de esta forma, el ser humano no habría evolucionado. Porque te guste o no te guste, el ser humano está preparado para que evolucione el que mejor se adapta. ¿Vale? Esto es Darwin. Entonces ella necesita elegir al mejor y en base, cada uno nos motiva nuestra propia estrategia reproductiva, que ya sabes que somos diferentes en ese aspecto. Y simplemente eso, no te pienses ni te calientes la cabeza con más nada y acéptalo. Aprende a ver el cielo del color que es y realmente tiene su encanto. Ya te lo digo yo, que yo pasé por esa misma pregunta y más adelante en el camino yo he empezado a disfrutar realmente de la vida. Y
Mi relación con la mujer ahora es muchísimo más sana, muchísimo mejor, pero porque realmente ahora sé de qué va el juego. Por eso mucha gente te va a decir, es que estos proyectos son misóginos, y es todo lo contrario. O sea, es todo lo contrario. Porque misógino es que te digan una cosa que no se corresponde con la realidad y luego te encuentras la realidad dándote una bofetada en la cara viendo que es totalmente distinta a lo que te habían contado, y entonces ahora coges tú, te cabreas mucho y lo pasas mal y cometes a lo mejor una tontería o haces una locura o haces, vete tú a saber. Sin embargo, si te digo, oye, esto funciona de esta forma y esto es lo que ocurre, tú no vas a cometer nada, tú dices, vale, yo ya voy a lo seguro, yo ya sé lo que ocurre aquí. Y empiezas a entender realmente lo que la otra persona tiene que aportarte de verdad, y no lo que tú querrías que la otra persona te aportara, que no está en su naturaleza aportártelo. Eso es lo que tienes que entender. Y voy a cerrar el episodio con eso porque me parece una muy buena conclusión. Así que nada, bueno, concluyendo ya de verdad, ¿no? Mi opinión sobre el MGTOW. Me parece un movimiento respetable, que cada uno elija ese movimiento si se siente más identificado con eso, que yo comparto, por supuesto, la base teórica, porque es la misma que la nuestra, digamos, pero que no comparto su solución, porque yo prefiero seguir optimizando mi situación en base a lo que sé y seguir aprendiendo nuevas cosas y seguir optimizando y así. Lo prefiero que decir, mira, paso. No ha sido nunca esa mi actitud. Mi actitud siempre ha sido de decir, vale, a ver, ¿cómo puedo optimizar esto? ¿Cómo puedo ser más eficiente? Y eso lo aplico también aquí. Así que bueno, espero que te haya resuelto algo, espero que te haya aportado este episodio. Y nada, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.